Bien, estamos con Franco Diamante Acosta. Franco, ¿cómo ves ese partido el día domingo? ¿No? Una nueva prueba como visitante para el Carabobo Fútbol Club. No se le han dado las cosas en la carretera, sin embargo, un nuevo partido no para cambiar las cosas. Sí, bueno, primero y principal, sí, bastante difícil el partido. Sabemos que el partido pasado ellos se plantearon muy bien en nuestro terreno y pues nos ha costado de verdad sumar fuera de casa. Dentro de casa somos muy fuertes, pero en la carretera hemos flaqueado un poco, es lo que andamos buscando, por lo menos tratar de traernos, sumar de a tres de fuera, que es lo que nos pide el técnico, una de las cosas que nos pide. Y pues creo que este partido no será la excepción de sacar esos 3 puntos adelante. Una cancha bastante complicada, también la que se conseguirá, ¿no? El Carabobo, canchas complicadas que se ha conseguido durante toda la primera vuelta y nuevamente, ¿no? Este fin de semana será así. Sí, normalmente creo que las canchas de segunda no están totalmente aptas para el torneo, pero bueno, como futbolistas nos adaptamos a las canchas, a las situaciones que hay y bueno, trataremos de sacar eso adelante. Ya se conoce un poquito el rival, ¿no? Luego de ese primer partido que tú dices que se pararon muy bien en la cancha. ¿Piensas que ahora será, digamos, no será tanta incógnita, ¿no? De qué esperar sobre el Club Deportivo San Antonio? Bueno, sí, conocemos varios jugadores de ellos, son bastante importantes y claves en su esquema de juego, pero nosotros creo que tenemos los hombres como para darle batalla en su terreno. ¿Cómo ves que cómo aspiras que sea esta segunda vuelta para el Carabobo y cuál es tu balance, ¿no? Luego de la primera parte de la competición. Pues la verdad, el optimismo lo tenemos al 100% y pues no es nada fácil, no fue nada fácil la primera ronda, esperemos que la segunda sea un poco más fácil para nosotros, ya de cara a lo que se nos viene.